Mi nombre es Jaime Sotela Montero, soy ingeniero civil, pero desde hace bastante tiempo me dedico al campo forestal, específicamente en manufactura, en proyectos de pretensión de carbono, en proyectos especiales de manejo forestal, etc. Evidentemente trabajo en las zonas forestales del país, en este caso particular la zona atlántica. Y para mí es un honor y un placer estar con todos y todas ustedes en este día. A propósito de la semana en la que nos encontramos y la celebración que se profesa en esta semana, pues quiero indicarles que he estructurado una presentación en el marco del uso de la madera y como un cambio en el paradigma cuando hablamos de construcción civil. ¿Por qué cambios de paradigma? Porque en esencia la madera de alguna forma ha sido cruelmente satanizada sin que necesariamente se haya analizado a profundidad las características que la madera tiene como material en sí mismo. De dónde viene, cómo nace y cómo incluso se reproduce, porque la madera se reproduce. Pero en todo caso, vamos a empezar este conversatorio con algo importante alrededor del tema de la madera y que definitivamente es necesario de entender antes de proceder en más detalle en el uso mismo de este producto. Quiero empezar con indicarles, por ejemplo, que para hablar de la madera en estos momentos es necesario hablar de cambio climático. Y el cambio climático tenemos que analizar que el cambio climático en sí mismo es una consecuencia. ¿Pero una consecuencia de qué? Consecuencia de muchos factores y todos humanos. Veámoslos y enfoquémoslo de la siguiente manera, tal y como se muestran en la diapositiva. En primer lugar, el ser humano en su necesidad de mejorar su calidad de vida y el uso energético para ese mejoramiento de la calidad, pues ha tenido que usar recursos fósiles. Y los recursos fósiles, lo veremos más adelante, cuál es la consecuencia más inmediata que tiene el uso de recursos fósiles. Igualmente, y en un segundo lugar, podemos hablar de que el ser humano igualmente ha necesitado moverse y ha necesitado protegerse. Al necesitar moverse, pues necesita utilizar equipos de movimiento. En este caso, muchos de esos equipos nuevamente asistidos con energías provenientes de recursos fósiles. Igualmente en protección me dirán, pero ¿protección qué? De cuando construyes tu propia casa o cuando estás en una edificación. ¿Qué utilizas? Utilizas concreto, utilizas otra serie de productos que también para los sistemas energéticos, ya lo veremos igualmente, se alimentan o utilizan muchas ocasiones combustibles fósiles. El tercer punto es el de los más delicados porque al final de cuentas todo esto tiene que ver con una liberación de gases en donde no hay grados de libertad. A ver, nuevamente, ¿qué significa esto? ¿Qué es el no tener grados de libertad a través de lo que llamamos liberación de gases de efecto invernadero? Esos grados de libertad es que en este momento en particular nadie puede pensar que puede dejar de usar petróleo. Y mientras estemos usando petróleo, ¿verdad? Vamos a seguir liberando gases. Y no solo petróleo, sino que vamos a seguir utilizando otra serie de elementos que van a irse transformando químicamente y van a ser liberados a la atmósfera. Van a ir produciendo una serie de gases y una serie de consecuencias de aumento de la temperatura del globo terráqueo que todos conocemos ya los primeros efectos que estamos viendo con mayor frecuencia, ¿verdad? Continuamos. Ahora, ¿cuál es el principal gas de efecto invernadero? Evidentemente el CO2. ¿Y el CO2 por qué? Porque al liberarse de carbono del uso de los recursos energéticos provenientes de los combustibles fósiles, evidentemente se combina con el oxígeno de nuestra atmósfera y produce digamos, letal gas para el ser humano. Ese CO2 proviene de industrias, proviene de la energía misma con la que se alimenta la industria, proviene, por ejemplo, de la degradación de suelos. Vamos a enfocarnos en esto. Proviene de la deforestación y proviene también de todo material natural que se descomponga, puesto que libera carbono al ambiente.
Debo ser consecuente en este conversatorio al decir que la demografía también es parte de todo este proceso. Es decir, entre más seres humanos utilicemos estos recursos energéticos provenientes de los recursos fósiles, evidentemente vamos a incrementar los fenómenos del efecto invernadero producidos por el gas CO. ¿Verdad? Veamos ahora en materiales de construcción. Enfoquémonos en los materiales de construcción. ¿Qué pasa con los materiales de construcción? El concreto, acero y madera. Concreto, evidentemente necesitamos energía para producir el clinker, ¿verdad? Del cual sale el cemento. Por lo tanto, utilizamos piedra caliza, sacamos la piedra caliza de una montaña, ¿verdad? La pulverizamos, la combinamos, pero necesitamos ¿qué? Energía. ¿Y esa energía cómo? Bueno, son energías de altos hornos. ¿Y los altos hornos cómo se calientan? Bueno, ahí estamos. Vamos a producir, evidentemente, liberaciones de carbono, producto de la condición energética que necesitamos utilizar para fabricar el cemento para utilizar con concreto. Acero, igualmente. Minas de hierro, que al final de cuentas, a través de procesos químicos y de temperatura, vamos a poder fabricar las varillas, todo lo que se fabrica a través del acero en este mundo, que es bastante. Igualmente vamos a seguir utilizando energía y energía la mayor parte proveniente del consumo de combustibles fósiles. Algunos podrían pensar que podría utilizarse otro tipo de energía, evidentemente. Claro, no voy a entrar en el tema de energía nuclear porque ahí entraríamos en otro tipo de parámetros y otro tipo de consecuencias, pero enfoquémonos en lo que es la realidad actual, en la que estamos más cercana. Y en el caso particular de la madera, necesitamos de hablar del árbol, necesitamos hablar del suelo. Y aquí nos vamos a concentrar un poquito, hablar del árbol y hablar del suelo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de madera, en diferencia con los otros materiales como concreto y acero, que son materiales inertes, la madera es un producto que proviene de un, digamos, ser vivo, que en este caso es el árbol, que crece y se reproduce, pero también muere. Me adelanto un poco en mi disertación que una vez que el árbol muere, como material orgánico que es, se descompone. Y cuando se descompone, libera carbono, ¿verdad? Cualquier material orgánico que se descomponga va a liberar carbono. No importa si es un árbol, no importa si es una mata, no importa si es un pedacito de zacate o no importa si somos ustedes o yo. Vamos a liberar carbono. Entremos en el tema químico. ¿De qué está compuesta la materia orgánica? Nosotros mismos, ¿de qué estamos compuestos? De carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno principalmente, y dependiendo de la constitución de cada quien, algunos minerales extras. Pero vean que esta composición de la materia orgánica, ¿verdad?, es clara, que cada vez que hay una descomposición se van a liberar partículas de todos estos 4 elementos, los 4 elementos conocidos CHON, ¿verdad?, que evidentemente van a ir a la atmósfera. Carbono, hidrógeno, que se unen muy fácilmente y provocan las consecuencias del efecto del gas invernadero. Vea qué interesante. Nada en la Tierra, tal y como la conocemos, y en nuestro epíteto de física que dice, la materia no se crea ni se destruye, se transforma. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. La materia siempre va a salir de un lado para convertirse en otra cosa, pero va a seguir siendo la materia y van a seguir siendo sus componentes. Y esos componentes ya sea que estén constituidos o ya sea que sean liberados. En la materia orgánica se liberan automáticamente en el momento de que dejan de ser materia orgánica, o sea, en el momento que dejan de ser materia viva. Siguiendo con el proceso, veamos ahora la madera como material. Ya les indiqué, es orgánico. Para su crecimiento utiliza la fotosíntesis. ¿Eso qué significa? Que utiliza la luz solar para crecer. Necesita de un ecoambiente, necesita de un bosque, necesita de un entorno ecológico para hacerlo. Pero retiene carbono. ¿Por qué retiene carbono? Porque resulta que dentro de su constitución, el carbono representa para constituir el fuste más del 50% de sus necesidades de crecimiento, ¿verdad? Entonces, evidentemente, cuando consideramos el bosque, cuando consideramos el árbol que crece, que se desarrolla, evidentemente va a retener carbono. Tiene la necesidad de absorber carbono del exterior, ¿verdad? Retenerlo a través del proceso fotosintético, convertirlo dentro de su estructura e igualmente
como bien nos enseñaron alguna vez, liberar oxígenos una vez que puede descomponer el carbono del oxígeno. Es un material renovable. Eso significa que como todo ser vivo va a crecer, se va a reproducir, pero también va a morir, ¿verdad? Por lo tanto, tiene el concepto de sostenibilidad a partir del momento que debe mantenerse de tal forma que el bosque como un entorno completo y un ecosistema vivo mantiene un equilibrio. Pero ese equilibrio nosotros podemos también aprovecharnos del mismo equilibrio para poder desarrollar un proceso racional para poder utilizar madera sin que ese bosque pierda sus condiciones naturales de cómo está constituido. El bosque, por tanto, y el árbol como individuo es un sumidero de carbono. Así se le llama en la actualidad. ¿Y qué es un sumidero? Un lugar donde se absorbe carbono. No vamos a entrar al tema de mares porque también los mares son sumideros. Pero en esta constitución que tiene el bosque, es un sumidero de carbono y entre más crezca ese bosque, más carbono va a necesitar. Por lo tanto, hay una simbiosis entre el suelo, el árbol y el bosque. No he hablado del suelo y paso ahora a explicar un detalle del suelo. El suelo también es una constitución orgánica, ¿verdad? No es inorgánica. El suelo está constituido de la misma estructura del bosque, en el cual existe un balance de elementos químicos y biológicos que permiten que ese suelo sea parte de la alimentación y el crecimiento del árbol, al igual que lo de la atmósfera. Por lo tanto, el conjunto completo se convierte en un sumidero de los sumideros más importantes que podemos conceptualizar, ¿verdad? Entonces, evidentemente es claro que en el ambiente científico mundial se habla de los sumideros de carbono y el bosque como una realidad necesaria de proteger, pero no se dice que no se pueda utilizar. Y ahí es donde vamos con la diferencia. La utilización de estos sumideros de carbono como sumideros, pero también como aportes a lo que son materiales de construcción, es evidente y claro a través de la ciencia. Me lo explico seguidamente. Veamos por qué hablamos de la sostenibilidad de la madera en construcción. Y voy a hablar aquí, voy a dar unas pocas ideas, porque en realidad son más, pero traté de utilizar aquellas que me parece que son más atinentes a este grupo que se reúne, ¿verdad? Primero, es un material renovable a través del crecimiento por sustitución. Es decir, si yo tengo un bosque ecológicamente y dinámicamente establecido, si yo puedo eliminar o cortar un árbol de ese bosque, el mismo bosque va a permitir que vuelva a crecer otro individuo en sustitución de este. ¿Por qué? Porque hay una generación establecida y hay una regeneración que está creciendo en él. En el caso de convertir este árbol que sustituye ahí de ese bosque en madera, es en materiales para obras civiles el de menor consumo energético. Lo detallaremos, pero es el de menor consumo energético si lo comparo con cualquier otro, incluyendo plásticos, ¿verdad? Qué interesante. Igualmente, mientras el bosque se desarrolle y siga creciendo y siga recuperando su sistema, fija carbono. Eso quiere decir que si yo incremento la forma en que ese bosque crece, va efectivamente a no dejar de ser bosque, pero a retener más carbono. O sea, el concepto sumidero va a aumentar. Su desarrollo productivo, la cosecha, el aprovechamiento, como le llamamos de forma correcta, en armonía, tiene que estar en claro equilibrio con su biodiversidad, con los acuíferos que se protegen, con el control de la erosión y con la belleza escénica del mismo. Es decir, yo no utilizo la madera de un bosque pensando en que tengo que cortar todo el bosque. Eso no es cierto, eso es una falacia. El bosque se corta completo por otras razones, que ya les veremos, pero no por el hecho de ser madera para construcción, porque no se requiere eso. Seguidamente, los bosques pueden ser plantados o pueden ser utilizados de sistemas naturales tropicales, idénticamente. El bosque plantado es una cosecha que también va a ser un sumidero de carbono. Y por el otro lado, el bosque de sistemas naturales puede cosecharse sin necesidad de deteriorarlo, pero así incrementar su incremento para su sustitución. Por lo tanto, incrementar otra vez su valor de sumidero, como ya lo indicara anteriormente. Finalmente, desde el punto de vista socioeconómico, internan los recursos financieros, es decir, cuando los bosques se utilizan, están fuera de los centros urbanos. Por lo tanto, esos bosques fuera de los centros urbanos, que son pulmones,
Podemos utilizarlos como pulmones, pero también podemos utilizar una muy pequeña parte para utilizado como madera de desarrollo constructivo, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede en ese proceso? Ese movimiento, pues van a haber recursos financieros que van a ser trasladados hacia las zonas fuera de los centros urbanos. Por eso digo yo, se internan los recursos. Evidentemente esto beneficia a las unidades sociales en un todo, puesto que los recursos se pueden repartir mejor y más equitativamente a lo largo de todo un territorio, que es lo que no estamos acostumbrados, por cierto, en ciertos países en desarrollo como el nuestro. Por otra parte, ¿cómo es que se hace esto? ¿Cómo es que manejamos este bosque? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, la madera se obtiene de los árboles maduros, es decir, de aquellos árboles, y les digo honestamente, así es como se maneja el bosque. Se obtiene de aquellos árboles maduros que han dejado o han llegado a una etapa que ya su crecimiento disminuye radicalmente. Por lo tanto, desde el otro punto de vista, tienen menor necesidad de consumir carbono, puesto que ya están crecidos, ya están grandes. Sucede también con los seres humanos. Más bien, comienzan en la etapa de reducción de semilla y comienzan más bien en la etapa de deterioro. Por lo tanto, llegan a morir. Todo árbol llega a morir, ¿verdad? Tenemos que olvidarnos de ese concepto de que los árboles duran para toda la vida. Eso no es cierto. Los árboles son un ser vivo y tienen procesos de envejecimiento natural. Sin embargo, la madera, los bosques naturales, poseen una estructura de crecimiento que permite la cosecha. Es decir, yo puedo cosechar un árbol maduro y dejar que toda la estructura que le subyace continúe creciendo y que logre sustituir este árbol maduro que estoy cosechando. Por lo tanto, el término cosecha o aprovechamiento se aplica para un bosque. Si se maneja de la forma racional, que no es tan compleja, que es medible, que existe la ciencia y que existe la tecnología. No la tengo que inventar. Y ya está demostrada. Los bosques de plantación, por el otro lado, pueden ser estratificados de una forma similar, puesto que los bosques de plantación son plantados, como su misma razón lo indica. Por lo tanto, pueden ser cosechados en el tiempo y puede establecerse ciclos de cosecha para que estos bosques puedan irse sustituyendo unos con otros. El crecimiento general de un bosque natural contribuye al sistema de sumidero de carbono porque el árbol en su crecimiento, como ya indiqué, retiene el carbono. Pero, vea qué interesante, una vez que el árbol retiene el carbono y constituye principalmente su fuste, está en las ramas, está en las raíces, está en todo lado, pero su fuste, que lo sostiene y que le permite crecer para obtener luz solar, cuando lo aprovecho, aparte de aprovecharlo como un material que puede ser renovable, si yo lo aprovecho y ese árbol lo convierto en madera y esa madera la convierto en una casa de habitación, en una puerta, en un mueble, esa estructura que está constituyendo esa casa, puerta, mueble, es una estructura que permanece mucho tiempo, por lo tanto no se va a descomponer. ¿Qué hay ahí? Otra vez carbono retenido. Es decir, aparte de que aprovecho el árbol, que permito que el bosque crezca, que incremente su concepto de sumidero, la madera que estoy utilizando ahí no la estoy usando para quemarla y volverla a convertir en carbono. No, la estoy utilizando en algo que de por sí el ser humano requiere, producto de su necesidad, ¿verdad?, de vivir mejor, ¿verdad? Por lo tanto, hay una simbiosis interesante y esa simbiosis es la que aquellos en los que estamos involucrados en el manejo forestal, en las plantaciones forestales, la hemos tratado de transmitir a través del tiempo a la sociedad. A veces no con los criterios que quisiéramos positivos de parte de elementos políticos, pero al final de cuentas es una realidad científica. La madera permite retener el carbono tanto en el crecimiento del árbol como en su utilización, siempre y cuando no se me ocurra a mí utilizar la madera como un energético, como originalmente se utilizó, porque entonces ahí ya sí estoy volviendo a descomponer la materia orgánica otra vez en sus parámetros constitutivos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y otra vez el carbono arriba. Bien, esto es un breve cómo. En el ciclo de la madera para la construcción civil y en mueblería tenemos lo siguiente. Tenemos el árbol que está dentro de un bosque, tenemos el transporte porque tenemos que mover ese árbol, necesitamos usar energía para transportar y esta parte voy a entrar a detallar lo que es huella de carbono. Cuando yo hago cualquier movimiento de materiales
o de mí mismo, estoy dejando una huella. ¿Por qué una huella? Porque básicamente estoy utilizando un medio que utiliza combustible fósil, en este caso, o hasta ahora, mientras no tenga todavía vehículos de transporte, carga eléctricos, o de nitrógeno, o de hidrógeno, perdón, evidentemente voy a dejar una huella ahí. Pero esta huella de la madera, si ese árbol está muy cerca del centro de procesamiento, es muy pequeña. Una vez que llega al centro de procesamiento, que se llama aserrío, vuelvo a utilizar una energía, pero esta es una energía eléctrica. Y si en nuestro caso es como Costa Rica, es una energía limpia, puesto que viene de sistemas energéticos razonables, que no requieren o que su huella de carbono es muy pequeña. Igualmente, una vez que proceso, necesito la madera secarla, pero para el secado vuelvo a utilizar energía. Pero esa energía la puedo hacer a través del uso de vapores, por calentamiento de agua, utilizando cortezas de los mismos árboles o de materiales inertes que pueden ser de huella disminuida. Eso quiere decir que el destino final de la madera para la construcción civil y la mueblería está muy regulado en el proceso de desarrollo del mismo y tiene los menores consumos energéticos posibles y la menor huella de carbono en comparación con cualquier otro material para construcción civil. No hay ninguno que tenga esta característica. Entonces, al concepto sumidero, al concepto de la retención de carbono del material, le sumo el concepto de menor valor energético para producir un material que pueda ser utilizable. Y eso es conceptualmente interesante entre todo lo que es los materiales dedicados a la construcción civil. Bien. Entremos a lo que es producción más limpia, y es la huella de carbono disminuida. Esto es el concepto que acabo de explicar, ¿verdad? La energía inicial en la producción de madera, si le puedo llamar producción de madera, porque efectivamente es así. Es un producto que hay que prepararlo antes de ser utilizable en la construcción civil, al igual que todos los demás, el cemento y el acero es exactamente igual. La energía inicial es una energía de movimiento, en la que utilizamos vehículos pesados. La energía intermedia es una energía de transformación, como ya indiqué, es una energía eléctrica que puede ser limpia, Si ya utilizo combustibles fósiles ya no sería tan limpia, pero aun cuando utilizara combustibles fósiles no es tan alta como la que se utiliza para producir cemento o como para generar el acero para construcción. Y la energía especial, que es específicamente la del secado de madera, que es una de las diferencias grandes que tienen con otros colegas materiales de construcción, es a través del uso de residuos y de vapor de agua, ¿verdad? Por lo tanto, esta huella de carbono disminuida se traduce en una producción más limpia. Entonces, la madera no solo tiene una huella de carbono disminuida, sino que es también una producción más limpia con toda la racionalidad del caso cuando se sabe hacer y se produce con racionalidad al efecto un material tan efectivo como es la madera. Hago un paréntesis acá. No quiero indicar con esto, y no me malinterpreten, pero es necesario hacer la aclaración, que ya hoy pueda dejar de utilizar el acero y el concreto. No es eso. Pero sí es importante entender que a partir de conocer cada vez más los beneficios que tiene la madera debe en muchas ocasiones poder sustituir algunas de las cosas que sí usamos con acero y con concreto. Y por lo tanto poder en el ambiente de la construcción civil ir disminuyendo cada vez más, como parte de nuestra responsabilidad, la huella de carbono que generamos. Bien, voy a resumir. Beneficios del manejo forestal y las plantaciones. Lo indicamos, promueve el valor de sumidero, genera un sistema continuo de cosecha y crecimiento, porque lo genera, lo necesita, es parte de la dinámica misma del crecimiento del árbol. No desafía el uso de combustibles fósiles para la transformación, porque no la desafía. Más bien colabora. Evita la degradación de suelos. Me detengo aquí. ¿Por qué degradación de suelos? La degradación de suelos es muy sencillo, porque los suelos, al ser también orgánicos, contribuyen al carbono si no se cuidan. Es decir, un suelo cuando se deteriora emite carbono. Particular interesante, evitan la deforestación, que la deforestación es un cambio de uso, ¿verdad? Cambio el uso del suelo.
Y pasamos al caso de Costa Rica. Veamos, en Costa Rica, lo voy a manejar esto un poco más rápido. Existe un concepto de pago de servicio ambiental, eso lo maneja el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, que es un impuesto al combustible para el fomento del bosque, ya sea de plantación o bosque natural. Importante servicio. A nivel mundial tenemos el Consejo Mundial de Bosques, CFCC, que es un evaluador científico de la sostenibilidad de los bosques. Yo me puedo someter a las evaluaciones anuales del FSC y garantizar al Sistema Nacional de que el bosque está manejado adecuadamente, por lo tanto garantiza la sostenibilidad. Y existen todavía proyectos adicionales que existen en Costa Rica, como el proyecto REDD+, que eso es básicamente los proyectos para la reducción de emisiones producto de la deforestación y la degradación de suelos. Por lo tanto, promueve mucho el uso de la madera para evitar ese tipo de conceptos y disminuye y pretende disminuir la huella de carbono de todos aquellos que estemos en los proyectos enfocados en la protección del bosque, pero utilizando la madera como un producto de desarrollo humano. Seguidamente, el creer o no creer se basa en el paradigma. O sea, existe la evidencia científica de que es posible utilizar la madera, que es posible utilizar los bosques y que es posible a su vez incrementar los sumideros de carbono que estos bosques representan. La medición del consumo energético para la generación de madera también se puede medir. La necesidad cada vez más inmediata de utilizar en armonía con el ambiente implican que la madera es el ganador, sin que ello implique que va a sustituir claramente todo el tiempo al acero o al concreto, porque sinceramente les tengo que decir, en este momento todavía eso no es posible. Y existe el suficiente número de organismos que garantizan y que avalan la sostenibilidad del uso de la madera y que hay requisitos claros de sostenibilidad, o sea, la ciencia y tecnología está al amparo de que esto sí funciona y que es claro que se puede hacer. Y que simplemente la limitación es la limitación que yo quiera imponerle por ideología, pero no por ciencia y no por tecnología. La tecnología debe estar a favor del hombre y su entorno. Ese es el criterio de la sostenibilidad, ¿verdad? Los combustibles fósiles son los principales causantes del efecto invernadero. La degradación de suelos y la deforestación contribuyen necesariamente al aumento de las emisiones del efecto invernadero. Por lo tanto, debo pararlas. Y los incendios forestales es un tema que tal vez en Costa Rica no los vivimos tanto, pero tenemos ejemplos, por ejemplo, cercanos como los de California, son tan graves como el consumo sin control de energías provenientes de fuentes fósiles. O sea, imagínense lo que es un incendio forestal y las emisiones que se lanzan de carbono en un solo instante y muy corto. Es impresionante. Los que lo han logrado medir es impresionante. Los criterios tecnológicos están en constante mejora y la madera está contribuyendo a un alto valor de descarbonización del planeta. Evidentemente esto se puede ir midiendo en el tiempo y básicamente les voy a hablar de ejemplos positivos y negativos y es una diapositiva muy rápida del Atlántico de Costa Rica donde yo laboro. Imagínense ustedes que este es un análisis de pérdida de bosque de 1996 al 2015. Esta es la región de Tortuguero. Las zonas marcadas en verde son bosques tropicales muy húmedos manejados desde 1990. Tienen ya 3 cosechas de aprovechamiento y los elementos en rojo, después de un análisis con fotografías satelitales Landsat, son los cambios de uso o degradación de suelos que se produjeron en ese periodo, ¿verdad? Evidentemente la diapositiva es obvia y contundente, decir es como muchas veces el desarrollo humano que le falta control puede ir más bien en contra de su mismo interés sin que él se dé cuenta. Eso quiere decir que el desarrollo forestal, si se conceptualiza, como lo indiqué, sostenible en el marco de un elemento productivo como que es la madera, logra evitar este tipo de cosas. Este análisis, que es un análisis multitemporal, arrojó datos muy interesantes. La deforestación principal se dio en el siglo pasado, entre 1990 y el año 2000, después comenzó a disminuir. Pero en esa diapositiva corta que les enseñé ahí, cualquiera que quiera consultarme, les puedo dar datos más detallados sobre esta situación, se perdieron más de 8.000 hectáreas de bosque, solo en ese periodo.
Afortunadamente, en el último quinquenio de 2010 a 2015 ya logró controlarse, pero no quiere decir que haya parado. Eso quiere decir que todavía las labores de manejo forestal, las labores de concientización política e incluso de conciencia profesional de lo que es utilizar madera, ¿verdad? Con sellos sostenibles es evidentemente claro, ¿verdad? La madera como uso mundial es enorme, ¿verdad? Los que tengan la oportunidad, yo les sugiero, y les gustan las estructuras espaciales grandes, altas, largas, grandes espacios, el aeropuerto de Raleigh-Durham en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Impresionante, es una combinación de madera con tensores de acero que es realmente bonita, es para quedarse ahí horas. Siendo uno profesional en ingeniería o arquitectura, uno se quedaría horas observándole cómo le hicieron. Conectores, formas de utilizar la madera en diferentes formas y curvas, etc. Ese aeropuerto es impresionante. Igualmente, edificaciones muchas veces uno las conceptualiza por todo lado. En Estados Unidos, por ejemplo, más del 90% de las viviendas se construyen en madera. Con madera de ellos, evidentemente, pero lo hacen. No es algo que yo esté inventando, es algo que ya se conoce de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que a veces en los países como nuestros tenemos ciertas aprensiones y ciertas barreras ideológicas que hay que romper. Pero hay que romperlas con razonabilidad y hay que romperlas con educación. Es entendiendo el problema, es efectivamente haciendo más ciencia sobre los cuestionamientos que hay sobre ciertas acciones y evidentemente llegando siempre a una respuesta. Conclusiones. Pues en el marco de lo que he venido mencionando, lo hice relativamente rápido sobre esta temática. Es una temática de actualidad. Sumideros, uso del bosque, recuperación del bosque, evitar la degradación de los suelos. Incluso hay grupos humanos que pretenden dejar de consumir carne para que las vacas no sigan deteriorando suelos y no sigan produciendo más gases de efecto invernadero por su sola presencia, etcétera, etcétera. Pero en el caso particular nuestro, como profesionales, ¿verdad? Pues debemos entender que la madera efectivamente puede ser utilizada claramente y que hay evidencia para hacerlo. De ahí que la conclusión más relevante es que me parece importante destacar que la última alianza, yo le llamo una alianza dinámica entre la Cámara Forestal de Costa Rica, Forestal, Madera e Industria de Costa Rica, a través del Colegio de Arquitectos dentro del Colegio Federado, pues es una muy buena alianza y que es dinámica porque va a ir cambiando, me parece a mí, y espero que esa alianza pueda ir llevándonos por un camino de mejor tino para el uso de materiales alternativos en la construcción civil que disminuyan la huella de carbono. Es importante para nosotros, es importante para el país, es importante para nuestras familias. Por lo tanto, estamos haciendo algo coherente. Entonces, la madera es una alternativa viable y sostenible como materia prima para construcción. Existe la ciencia de materiales suficiente para entender cómo es que se puede utilizar la madera razonablemente, con seguridad estructural y duración. Es necesario impulsar un uso más frecuente y consumo de la madera en la construcción y también comunicación de entes productivos profesionales con arquitectos, ingenieros, etc. El gobierno de Costa Rica debería en principio, y a partir de los conceptos de país verde, impulsar el uso de la madera en obras de interés social y muchas otras. Esto claramente es un paradigma, es un cambio que hay que hacer. Y es necesario que precisamente a través de esta comunicación que tenemos el día de hoy podamos ir fomentando ese trabajo conjunto que el único beneficiado va a ser el país como un todo. Les quiero agradecer la escucha. Estoy evidentemente a las órdenes de todos ustedes, todos y todas. Pertenezco a la Junta Directiva de la Cámara Forestal, Madera e Industria y les quiero agradecer el espacio, permitirnos precisamente transmitir nuestro conocimiento y también quedando a las órdenes de todos ustedes para cualquier duda sobre este particular y muchos otros que puedan presentarse. Muchas gracias, muy amables.